Hola, muy buenas tardes para todos y todas. Un saludo muy especial a quienes nos ven en diferido y presencian pues de la maravillosa exposición que vamos a tener el día de hoy, la cual estará a cargo del compañero Rodolfo del grupo de Axioma y del compañero John Giraldo del grupo La Orden del Fénix, dignos representantes que nos darán la exposición sobre las keys. Así que adelante, muchachos. Ok, buenas tardes a todos. Voy a proceder a compartir la pantalla. Ok, listo. Ok, entonces, muy buenas para todos. Ya como Dolph dijo, el día de hoy la presentación va a ser sobre las keys. Va a estar a cargo de mi compañero John Harold Giraldo y mi nombre es José Rodolfo Giraldo. Nada, en esta presentación vamos a ver desde cómo trabaja Flutter internamente cuando se crea la pantalla y esta se actualiza, qué es lo que hace por debajo el árbol de widgets y el árbol de elementos. Vamos a ver qué son las keys, cómo nos ayudan y también vamos a ver en qué casos son buenos aplicarlas y en qué casos no. Entonces, nada, esperamos pues que con esta presentación se nutran y que les sirva demasiado. Entonces, vamos a iniciar con un temita pues que lo queríamos introducir para que nos dé una perspectiva de cómo es que realmente nos está ayudando las keys al momento de utilizarla dentro de nuestros proyectos. Entonces, ¿qué sucede cuando se inicia una app en Flutter? Para responder esta pregunta, la vamos a tomar desde dos campos. Vamos a ver qué pasa cuando tenemos un stateless widget y qué pasa cuando tenemos un stateful widget, ¿cierto? Cuando se recargan y dentro de nuestra pantalla tenemos este tipo de widgets. Para eso tenemos acá un pequeño código que lo que hace es que debería cambiar este cuadrito primero hacia el segundo hacia el primero, y siempre que yo presione este botón con la carita feliz, pues haga ese cambio, ¿cierto? Esté ahí cambiando constantemente. Miremos un poco el código. ¿Qué sucede? Tenemos un row, ¿cierto? Para hacer pues estos dos cuadros, y dentro de este row tenemos una variable que es style, se la asignamos al parámetro children. Si miramos la variable type, lo que es una lista con dos instancias. Estas dos instancias son clases que nos creamos, las cuales están acá. Esta instancia es el stateless widget, ¿cierto? Es un widget que extiende stateless widget. Esta instancia pues solamente me va a volver a mí un container que va a pintar con un color que lo generamos acá, ¿cierto? Siempre que yo vuelva como a poner a correr la aplicación va a cambiar de color. Listo, eso por el stateless widget. Acá, dentro de nuestro stateful principal, pues tenemos un Florid Action Button, que es esta carita feliz, y lo que hace es ejecutar esta función swapTiles, que lo único que hace es actualizar la haciendo como lo siguiente, como que coge esta instancia, la pasa para acá, luego cuando yo vuelva al botón, coge esta instancia, la pasa para acá, obviamente sin dejar los espacios, ¿cierto? Entonces va a estar haciendo como el intercambio. Entonces, si estripamos el botón, si oprimimos el botón, vemos que realmente hace lo que nosotros queríamos que hiciera. Entonces, vamos a ver cuál es el comportamiento que está teniendo esta pantalla entre el árbol de widget y el árbol de elementos siempre que yo le doy al botón de dibujar. Para eso, volvamos a nuestro. Y acá yo tengo entonces un GIF, el cual representa muy bien qué es lo que está sucediendo. Entonces, el árbol de widget y el árbol de elemento, digamos que están siempre en constante comunicación, y lo que hace es que cuando se actualiza la pantalla hay como interacción entre ellos dos, y estos dos árboles de widget son los que definen el árbol de widget, perdón, y el árbol de elemento son los que definen al final qué va a pasar con nuestra UI, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Digamos que cuando se crea pues se crea el respectivo árbol de widget con sus elementos. Cuando yo pulso el botón de actualizar y se cambia el widget de acá por este de acá, él empieza a validar que todo haya quedado bien, que la estructura del árbol de widget todavía esté bien referenciada hacia la estructura del árbol de elementos. ¿Qué hace? Viene y dice, venga, yo en esta posición tengo un row widget. ¿Usted qué tiene allá? Dice, no, hombre, yo aquí tengo un row element. Listo, está bien la validación. Si vemos, la validación que se hace es por el widget en cuestión, en este caso row.
Él valida que en esta posición los dos tengan row. Dice, listo, todo bien, continúe con mis hijos. Entonces, primero el padre, después los hijos. Entonces entra a este style que le pregunta, venga, yo acá en este primer hijo tengo un tile, ¿usted qué tiene allá? Por ejemplo, en este caso nos muestra que pregunta por el tile y dice que todo bien, pero cuando se cambia, también vuelve a hacer la pregunta, venga, yo tengo un tile, ¿usted qué tiene allá? No, yo también tengo un tile. Aunque sabemos que esta referencia le pertenecía a este azul, pero él dice, yo tengo un tile, no importa nada. Entonces dice, ah, listo, los dos tenemos tile, no toca hacer nada. Luego pasa con el siguiente hijo, lo mismo, venga, ¿usted qué tiene acá? Cuando el azul está acá abajo. Yo tengo un tile, ¿usted qué tiene? Yo también tengo un tile. Ah, no, hombre, todo bien, el árbol está bien. Pero resulta que el elemento debería haber cambiado, ¿cierto? En este caso, ¿por qué no cambia? Porque resulta que el stateless no tiene un estado. Y el estado, digamos que se está guardando internamente en el widget. Por eso es que cuando yo mando los widgets, se cambia el color. Por eso es que nos está funcionando, ¿cierto? Ahora, vamos a ver qué sucede cuando tenemos un stateful widget. Vamos a volver a nuestro código. También tenemos un stateful. Si vemos, es el mismo código. Tengo un tiles, el cual utilizo acá en el children. Y tengo la función swipe tiles que hace exactamente lo mismo, ¿cierto? ¿Con qué diferencia este código al otro? Pues resulta que mi widget personalizado ya no es una extensión de stateless, sino que es una extensión de stateful, ¿cierto? Entonces, pero el resto hace lo mismo. Ahora, ¿qué sucede cuando yo intento darle clic al botón de cambiar? Pues resulta que no cambia, ¿cierto? Resulta que acá se está quedando todo en la misma posición, todo en la misma posición. Ya vamos a ver que realmente sea algo cambiando. Vamos a ver cómo está funcionando esto entre el árbol de widgets y el árbol de elementos. Acá vemos una estructura de un stateful widget. Aquí sí vemos ya de nuevo, tenemos un nuevo integrante pues del árbol, que es el estado. Cuando utilizamos un stateful, pues ya sabemos que tenemos un estado, y el estado es el encargado de guardar cómo está construido el widget actualmente, ¿cierto? Entonces, todo es lo mismo, él va a preguntar por widgets. Cuando se hace el cambio, entonces vamos directamente al cambio. Cuando se hace el cambio, él dice, venga, yo en el primer hijo de row tengo un tile, ¿usted qué tiene? Él dice, no, yo también tengo un tile, ¿cierto? Pero resulta que, bueno, entonces dice, no, entonces no hagamos cambios de nada. Pero resulta que este state era azul y este widget era rojo. Aquí pues lo dejamos marcado como rojo, que pertenecía a este. Entonces resulta que al final este color rojo, este widget rojo va a tomar ese state, por lo tanto se va a transformar en un color azul. Y este azul pues tiene un estado rojo, por lo tanto va a tomar el color rojo. Más adelante vamos a ver esto más visual de que realmente el widget sí se está cambiando. Pero entonces aquí ya vemos que tenemos un problema. Y para hacer esto es esta presentación, para ver cuándo nos sucedan este tipo de problemas. Entonces, empecemos. Listo, Rodolfo, muchas gracias. Bueno, entonces ya habiendo visto a grandes rasgos cómo funciona una aplicación de Flutter con respecto a su árbol de elementos y a su árbol de widgets, cómo se relacionan y cómo hacen para que se dibuje en la UI para que nosotros veamos, vamos a entonces ver que él nos dio una situación de error, que no está cambiando algo. Entonces, bueno, para esto vamos a usar las keys. ¿Cómo la vamos a usar? Bueno, primero vamos a ver qué es una key. ¿Qué es una key? Bueno, en Flutter podemos decir que una key es un mecanismo que se utiliza para identificar de manera única un widget dentro de una jerarquía de widgets, dentro de una herencia de padres-hijos. Entonces, cada widget va a poder tener asignada una key, que sería un valor único para ese widget como tal, que hace referencia a él de manera muy específica. Entonces, es muy útil cuando se quieran manejar o hacer referencia a widgets específicos independientes del resto de la jerarquía. Entonces, hay muchas formas de que se puedan usar estas keys de manera, digamos, óptimas. Hay diferentes tipos y vamos a empezar a hablar de ellos. Vamos a tener una presentación en la cual vamos a mostrar todos los tipos de keys que hay en Flutter. Entonces, vamos a ver entonces cuáles son los tipos de keys. Entonces, por favor, sigue. Dale, pero
¿Por qué no, antes de pasar al tipo X, por qué no vemos cómo solucionamos ese problema que tenemos? Ya tenemos un problema con un stateful, miremos cómo lo solucionamos. Si quieres, John también nos explica un poquito entonces de cómo lo solucionamos. Listo, claro que sí. Bueno, muchas gracias por preguntar y es correcto. Vamos a ver que vamos a usar una keys para esto. ¿Cómo sería? Teniendo en cuenta lo que nos explicó José, vamos a ver que existe este tipo de situación. Hay un árbol de elementos, un árbol de widgets y que no está cambiando el color porque simplemente está tomando la referencia del widget. Ahora, si le añadimos la key, en este caso vamos a añadir una unique key. ¿Qué pasa con respecto al gráfico? Vamos a tener que vamos a añadir al stateful una key. En este caso, él va a hacer la misma pregunta que nos decía. ¿Es un row? Sí, es un row. Ahora, hay un stateful, el árbol de elementos con el árbol de widgets. Sí, hay un stateful widget que es un tile. Bien. Pero aquí, por ejemplo, hay una X, nos está señalando una X porque no es el tipo de la llave que le dije. En este caso, al rojo, por ejemplo, le puse la key 2. Entonces, bueno, en este elemento no está el 2, cambiémoslo y busquémoslo. Ahora sí, el 1 con el 1 y el 2 con el 2 está correcto. Sí, ahora sí va a cambiar el estado. Ahora sí va a cambiar el estado porque el árbol de elementos está almacenando como tal toda la información del widget específico, tanto por su tipo como por su key. Entonces va a estar guardando el blue y el red. Entonces en este caso el árbol de elementos sí cambia y sí se actualiza con respecto al widget. Listo. Ahora ya habiendo solucionado este inconveniente con el stateful, vamos a ver entonces cuáles son los tipos de keys. Entonces, bueno, si quieres lo podemos mostrar en código o... Dale. Entonces, si quieres, está acá. Sí, aquí lo único que se hace es el mismo código para añadir una key. Lo único que hicimos fue a los tiles le añadimos una key, en este caso una unique key. Con esto ya va a hacer referencia a esta llave específica que va a ser única por cada tile, que ahora nos va a explicar Rodolfo más qué es realmente una unique key. ¿Listo? Entonces ya empecemos a hablar de los tipos de keys y van a haber varios. Existen los tipos de keys value key, existe el unique key, existe el object key, el global key y el page storage key. Entonces, vamos a ver una aplicación que creamos para mostrar este tipo de situaciones, este tipo de llaves, y es esto. Vamos a tener todos los tipos de key que existen y en cada key creamos dos situaciones. Una en la que nos planteamos un problema y cómo lo solucionamos con la key. Una en la que tiene el código sin implementar el key y qué es lo que está fallando, y otra implementando el key. Entonces empecemos con la value key. Acá en este value key, vamos entonces a la pantalla. Lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos una capa, una página donde tenemos dos widgets, nombre, correo, y en los cuales tenemos también un Floating Action Button. ¿Qué es lo que está haciendo? Vamos a instanciar una variable más arriba en la cual va a ser que cuando presionemos ese botón va a tener un booleano, que el nombre se desaparezca o se esconda, que cuando se presione aquí, cuando puedes bajar para que miremos la función, que cuando se hunda cambie el estado como tal de ese botón, se esconda o vuelva a aparecer. Entonces, si queremos hacer esto, podemos poner, por ejemplo, en el nombre, para que vamos escribiendo ahí en la aplicación nombre, algo, y en el correo algo. ¿Qué pasaría entonces si queremos hacer esa funcionalidad, que se esconda el nombre y que quede solamente el correo? Si lo hundimos, ¿qué pasa? Se perdió el nombre, es correcto, se perdió el nombre, pero ve aquí el nombre que teníamos en nombre quedó ahora en correo, y el correo ya no existe. ¿Qué pasó con eso? Lo que pasó fue que, como teníamos el árbol de widgets y el árbol de elementos, acuérdense que ellos van validando si existe una referencia como tal. Cuando quitamos el widget, esta referencia se acabó. Entonces, ¿qué pasó? Este nombre que estaba acá seteado pasó abajo. ¿Por qué? Porque el widget cambió y el elemento hizo la conexión y la referencia con el widget que era del mismo tipo. En este caso, como era el mismo tipo text field, lo que hizo fue, bueno, corramos este Rodolfo
al widget que tenemos. En este caso quedó el correo. Y el correo que le habíamos puesto se perdió. Lo mismo que pasó con esto. Y si lo volvemos a hundir, ahí pasa, el correo se perdió. Y vuelve a hacer referencia, bueno, ya tengo un widget con correo, tengo un árbol de elementos con correo, volvámoslo a crear. Volvemos a hacer una referencia, pero desde cero. Y lo único que se está manteniendo es ese Rodolfo, que pasó abajo porque ya no tenía referencia y volvió a ir arriba, pero entonces esto no lo queremos. Queremos que se mantenga el correo cuando se pierda o cuando escondamos el nombre. Para eso, vamos a hacerlo aquí. Y lo único que cambia en el código es que le vamos a añadir un nuevo valor, que sería key, y va a ser de tipo value key. Hay varios tipos. En este caso vamos a hacer un value key y le vamos a llamar a este value key que sea el nombre. Esa va a ser, digamos, el parámetro único y específico para este value key. Va a ser nombre. Y para el otro widget le vamos a poner otro value key llamado correo. Ahora ya no solo va a validar el tipo de widget, sino que va a validar el key. Ahora, si hacemos la misma situación, Rodolfo, y ponemos un correo electrónico, cuando hundimos el Florin Action Button, hace el comportamiento que queremos. Ahora, ya se eliminó la referencia del widget porque tenía una key única. Entonces, bueno, este widget ya no está, listo, entonces dibujemos el otro. El otro va a contener lo mismo, se va a quedar ahí porque tiene una key. Ahora, si lo volvemos a mostrar, ¿qué va a hacer? El árbol de elementos va a decir, listo, ya tengo otro widget, yo también tengo otro widget, pero va a tomar todo lo del widget como lo tenía inicialmente, porque no lo estamos seteando en ninguna parte. Entonces, ¿qué pasa? Va a volver a dibujar el widget desde cero. En este caso, nombre, sin el Rodolfo. Entonces, esta sería una opción para usar value key. Ahora vamos a ver otra, que es el object key. El object key es prácticamente lo mismo, pero hay otra situación. ¿Qué pasa con esta situación? Tenemos una lista reordenable. Uno le hunde clic ahí a la aplicación y puede bajar o subir la posición de los elementos ahí que son nombres. ¿Qué pasa? Tenemos una lista de personas, ¿cierto? Tenemos instancias de personas. Ahí hay varias, Pedro, María, Juan, Martín, Arturo, y tienen unos números de más que es el sexo, alguna referencia de la cédula, no sé, algo que usted le quiera poner. ¿Qué pasa si queremos tratar de reordenarlo allí? Y le hacemos con una value key para manejar el estado. En la consola vemos que hay unos errores. ¿Qué pasa? Vea que hay un comportamiento extraño cuando Rodolfo intenta moverla. ¿Y es por qué? Porque acuérdense que el value key tiene que ser único y específico por cada situación o por cada elemento, por cada widget como tal. ¿Qué pasa? Acá intentamos poner un value key, pero lo llamamos por el nombre. Si bajamos un poquito el código, aquí estamos mostrando que el key que le pusimos es un value key del nombre de la persona. Esto funcionaría perfecto si no hubiesen personas que se llamaran igual. Entonces aquí no nos serviría este key. Y lo que nos está diciendo acá el depurador es, hey, hay múltiples widgets que tienen el mismo key. Entonces no nos sirve. Para eso vamos a hacer un object key, que en este caso sería el mismo código. La única diferencia sería que el key va a ser un object key de persona. Ahora, esa persona va a ser el objeto como tal. Entonces nunca va a haber dos objetos iguales. Algunos van a tener de pronto características similares o iguales, pero no todas. En este caso va a ser persona, 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 va a ser un objeto. Entonces aquí no va a haber ningún problema. Si hacemos el clic y subimos, bajamos, ahí sí puede conservar ese estado para que pueda ponerlo en el lugar que desee. Entonces esa es otra opción para poner las keys. Ahora vamos a seguir con el resto de keys que ya Rodolfo va a seguir. Ok, listo. Entonces, nos hacen falta 3 keys. Empecemos entonces por UniKey. ¿Qué sucede con UniKey? Aquí vamos a volver a ver el ejemplo que vimos ahora en las presentaciones, pero aquí ya vamos a ver que realmente el widget está cambiando, ¿cierto? Y el árbol de elementos se mantiene. Entonces, ¿qué sucede? El UniKey se utiliza cuando, por ejemplo, en sí el widget no nos está dando información al respecto de él. Por ejemplo, en la lista, pues teníamos información de que íbamos en esos tiles, íbamos a manejar personas,
¿cierto? En el global key pues teníamos información de que vamos a manejar un correo, entonces un value key de correo. Pero acá resulta que yo no tengo pues como información en sí del widget, ¿cierto? Es un cuadro. Yo podría utilizar un value key que diga cuadro primero, ¿cierto? Pero resulta que también lo podemos tirar por otra condición. No utilizamos UniKey cuando queremos simplemente que esa llave se cree y muera con la pantalla. O sea, para ejecutar solamente esta funcionalidad. La llave no la necesitamos para nada más, solo para esto. Entonces, por lo tanto, eso es un perfecto, pues, una perfecta luz verde para utilizar un UniKey, ¿cierto? Entonces, en este primer caso, voy a mostrar acá el código UniKey. Vemos que es exactamente el mismo código que teníamos ahora, ¿cierto? Muy parecido, con la única diferencia de que acá yo al widget ya le estoy diciendo, widget, usted va a tener un 1, y aquí, widget, usted va a tener un 2, ¿cierto? Eso estará aquí dentro de mi widget, ¿cierto? Entonces acá le estoy pasando el widget test que le estoy enviando desde acá. Entonces, si yo oprimo el botón, vemos que los números cambian, por lo tanto el widget está cambiando, pero el estado aún se conserva. Vemos que el azul se queda en la primera posición y este color se queda en esa posición, ¿cierto? Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Pues, como esta pantalla se llama UniKey, lo vamos a solucionar con una UniKey. Una característica que tiene la UniKey es que siempre que, por ejemplo en este caso, siempre que accedamos a esta pantalla, se va a crear una nueva. Digamos que eso es como un tipo de hash que se crea internamente. Entonces, cuando creemos una UniKey, se crea un hash. Cuando salgamos de la pantalla y volvamos a iniciar, se crea otro hash, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá quería mostrarles eso. Y si yo vengo y entro a la pantalla correcta, vemos que me dice, ok, key, y la key 2 es este key. Si yo me salgo y vuelvo a ingresar, vemos que los keys cambiaron, ¿cierto? Esta key no es la misma key que esta, y a su vez esta key no es la misma key que esta. Y vamos a ver entonces si se solucionó el inconveniente que teníamos, ¿cierto? La oportunidad de mejora que teníamos. Si yo oprimo mi botón, vemos que ya no solamente se cambia el color, el widget, vemos que también se cambia el color, ¿cierto? Tenemos verde con 1 y azul con 2, ¿cierto? Entonces, si yo le doy al botón, verde con 1 y azul con 2. Entonces, vemos que a través de la UniKey podemos entonces solucionar este tipo de inconveniente. Recordemos, cuando yo me salga de acá, esta UniKey muere. Cuando vuelvo a ingresar, vuelve a iniciarse la UniKey. Luego vamos a ver el Global Key. Entonces, el Global Key tiene dos funcionalidades. La primera funcionalidad es, digamos, poder acceder a widgets que estén fuera de nuestro alcance, por decirlo así, fuera del widget que estamos actualmente, ¿cierto? Y otro es poder, bueno, esta primera opción, digamos que no la vamos a ver aquí porque digamos que hay formas mejores de hacer esto, ¿cierto? Entonces, aquí vamos a aplicar la segunda, que es poder controlar el estado de algún widget que esté fuera, pues, como el widget que tenemos actualmente. Para eso, si vemos acá, tengo dos widgets que su padre es Scaffold. El primero es el botón de acá y luego tenemos otro widget que es este form. Este form, yo tengo un text form file dentro y quiero validar que este text form file, digamos, obtenga la data que quiere. En este caso, que necesitamos un correo electrónico. Queremos que ese correo electrónico sea válido, ¿cierto? Si digamos esto fuera un botón de enviar, si yo oprimo el botón, digamos que él se estuviera ahí enviando, ¿cierto? Y se enviaría la data incorrecta. Resulta que queremos validar esto. Para eso utilizamos también la Global Key. Si venimos acá, vemos que ya entonces yo hago uso de un Global Key acá y entonces le agrego una funcionalidad a mi botón, que es, venga, cuando se presione este botón, vaya y tome lo que contenga esta key, o sea, todos estos hijos, y valide si la información que hay en ellos es correcto. Esto a través, pues, del parámetro validator, ¿cierto? Este es el encargado, pues, de decirle, venga, es que esto necesita tener esto, esto, esto y esto. Y se hace a través de la form key, de la global key. Por ejemplo, aquí quisiera, bueno, voy a enviar esta información. La envío, el de una vez me dice, venga, el formato del correo no es válido.
es que yo no quiero poner un correo cualquiera y voy a poner cualquier cosa. Lo voy a enviar. Me sigue diciendo, el formato no es válido, amigo. Entonces, pues va a poner ya un formato válido. Digo, bueno, este correo es abdullah@gmail.com. Si le doy a enviar, pues resulta que ya me dice, bueno, sí, todo bien. Si vemos acá, dice, todo está bien. Y digamos que se estaría enviando la información. Entonces, para eso también nos sirve el Global Key. Y ahora, aquí pues viene una pregunta. ¿Cuántos no hemos visto de pronto que a veces estamos dentro de una aplicación y resulta que empezamos a bajar en una lista? Venga, para abajo, para abajo. Y llegamos a un cierto punto donde decimos, no, es que tenemos que ir a validar. Se nos olvidó que en la otra pantalla me da información de qué era lo que yo estaba buscando, digamos contactos. Es que en la pantalla anterior me decía cuál contacto era. Entonces nos devolvemos y cuando volvemos a ingresar a la lista otra vez está al inicio, ¿cierto? Y otra vez a bajar. A través de la Page Storage Key evitamos este tipo de cosas. Voy a venir acá. Si vemos, pues estas pantallas están dentro de un button navigation y acá inicialmente para poder manejar el Page Storage Key necesitamos un bucket que no es más que una instancia de Page Storage Bucket. Listo. ¿Qué más necesitamos para poder utilizar el Page Storage Key? Necesitamos asignarle dicho tipo de clave a la pantalla que queremos que guarde el estado. En este caso, no queremos que File guarde eso, ¿cierto? Ya que esta es la que nos tiene que fallar. Pero sí queremos que Success guarde ese estado en el que va a estar. Por lo tanto, yo le digo, ok, esto va a tener una key que es Page Storage Key. Y a esta también, entonces le paso un parámetro. Listo. Vemos que el parámetro es de tipo string. Y entonces aquí le pasamos este. Y ya, para poder, digamos que él englobe todo eso, porque pues de momento no estamos englobando nada dentro de algún widget que nos ayude a hacer esto, pues englobamos nuestros hijos dentro de un Page Storage. Este Page Storage requiere un bucket, que ya lo creamos arriba, y requiere un hijo, ¿cierto? En este caso, pues el hijo va a ser cada una de las páginas dependiendo del current page, ¿cierto? Dependiendo de qué página yo esté, si en el success o en el file. Entonces, si venimos acá, vamos a hacer el ejemplo. Pongo a Raúl de última, si me acá un espacio. Si yo voy a success y vuelvo a file, vemos que Raúl ya no está por ningún lado y toca volver a buscarlo, está abajo. Listo, ya lo volvimos a traer. Que no, es que se me olvidó lo que había visto y tengo que seguir buscando. Vuelvo a success, miro, era otra vez se me perdió la lista, ¿cierto? Bueno, estamos en success, vamos a intentar imitar lo mismo. Empiezo a bajar en mi lista, se me olvidó una cosa, me tengo que volver de pantalla, vuelvo, bueno, sí, era tal cosa, vuelvo a success, Raúl aún sigue aquí, ¿cierto? Entonces dirán, no, de pronto es porque es el último, vamos a ponerle uno de primera, por ejemplo, Rodolfo está de primera, Anthony de última. Si yo voy a Filet y vuelvo, vemos que Rodolfo sigue de primeras, Anthony de segundas, vemos que hay información encima de Rodolfo e información abajo de Anthony, ¿cierto? Entonces vemos que para esto nos sirve el Page Storage Key. No solamente para listas, sino que por ejemplo tenemos una pantalla en la cual tengamos un formulario súper grande y en esa pantalla tenemos algún seleccionable, ¿cierto? Entonces digamos que yo le diera clic acá y se desplegará algo. En ese momento el Page Storage Key también nos funciona para conservar el estado de ese seleccionable que estaba abierto. Si el seleccionable está abierto y yo voy a Filet y vuelvo, el seleccionable sigue abierto. De pronto pues alguien necesita una aplicación que haga eso. Ok, entonces estos son los tipos de datos, los tipos de keys, perdón. Y aquí viene una pregunta interesante. ¿En dónde debo usar yo las keys? Para responder esa pregunta, voy a volver de nuevo al Dartpad. Este era el código del stateful funcionando, ¿no es cierto? Aquí estamos, pim, pam, se cambia, todo muy bonito. Vemos que esto es el stateful. ¿Qué sucede si yo, por ejemplo, estos widgets los ingreso dentro de otro widget? Como por ejemplo, podría ser un size box. Me digo que esto es un child, acá. Hago lo mismo con esto. Digo que esto es un size box. Esto es un child.
y lo pego acá. Me faltó la L, listo. Entonces, vemos que acá mi widget, mi custom widget, ¿cierto? El que yo creé, ya lo metí dentro de otro widget. Entonces ya tiene un widget padre. ¿Qué pasa si yo pongo a correr esto? Y le vuelvo a intentar dar clic a la carita. Vamos a ver. ¿Quién cree que va a pasar? ¿Alguien se anima a decir qué va a pasar? Bueno, me imagino que eso es un no. Le voy a dar a la carita. Si vemos, nuestros widgets se volvieron locos, ¿cierto? Están cambiando de colores y ninguna explicación. ¿Qué pasó? Estamos haciendo todo bien. Esto sigue estando bien, esta función que es la de asignar color. Todo sigue bien. Yo solamente agregué, pues lo metí dentro de otro widget porque sigue mal, porque se dañó. O sea, ya ni siquiera no es que cambie, ya es que está cambiando el color directamente. Vamos a ver qué está pasando. También para eso tenemos unos mapitas acá. Ok, entonces, digamos que esto es lo que tenemos. Solamente que esto en vez de un padding, pues es box. ¿Qué sucede? Resulta que pues ya vimos que él viene, dice, bueno, el primero es un row, efectivamente. Voy a mirar sus hijos con su permiso. Entra, mira el padding. El padding está contra un element padding. Sí, realmente está. Bueno, resulta que él ahí va a mirar el hijo del padding, ¿cierto? En este caso, nuestro cuadrito de color, acá un type. Él dice, bueno, bueno, acá, valida los padding, ¿cierto? Primero, y luego tiene que entrar a los hijos. Él viene acá, bueno, cuando se crea, todo está bien, key 1, pero resulta que se hace el cambio del cuadrito y él viene y pregunta, esperemos que vuelva a iniciar el GIF. Aquí ya se hizo el cambio y él viene y pregunta, venga, tengo un tile, sí, yo también, tengo una key 1, no, yo no la tengo. Dice, bueno, espere, yo voy a ir a buscar esa key dentro de su padding. Yo no voy a salir del padding ni voy a entrar a otro lado. Dentro del contexto del padding voy a buscar otra key 1. Resulta que no la encuentra. Y dice, no, venga, yo no encontré eso. Elimine este elemento y cree uno nuevo. Claro, el otro elemento ya viene con otro estado. Y eso mismo pues sucede con el padding de acá. Viene y dice, bueno, este key es 2. ¿Usted qué aquí tiene? No, tengo 1. Venga, no, esto no coincide, voy a ir a buscar uno dentro del padding. Dentro del padding no hay nada, con el key 1, con el key 2, y borra este elemento y crea un nuevo elemento. Entonces, eso es lo que sucede, y eso es lo que está sucediendo, y por eso es que nuestros cuadritos se volvieron locos. Entonces, la idea donde utilizar nuestras keys es utilizarlas en el lugar donde queramos hacer la comparación, en el lugar más arriba posible. En este caso sería el padding, ¿cierto? Para esto ya entonces vamos a continuar. Listo, Rodolfo, muchas gracias. Bueno, ya vimos entonces cómo funciona Flutter, qué hace referencia y cómo la hace entre los árboles de elementos y widgets. Vimos qué es una key, cómo se pueden usar, cuáles se recomiendan dependiendo del contexto. Pero entonces, bueno, todo es tan bueno como se dice, o hay algunos casos en que no se debería de usar una key, y en qué casos sí se deberían de usar. Listo, vamos a llegar entonces a estas conclusiones. Vamos a empezar con algo, vamos a empezar con cuándo no deberíamos de usar esto. Y es que cuando no se recomienda usar una key, cuando para manejar una aplicación o una funcionalidad como tal haces un uso excesivo de estas keys. ¿Por qué no se recomienda hacerlo de esta manera? Porque esto va a generar una sobrecarga innecesaria en la app. Esto debido a que vas a necesitar una key. Siempre vas a usar una key, pero realmente cómo funciona esa key? Lo que hace es identificar un widget en un árbol, ¿cierto? ¿Qué pasa? Esto es costoso, ya que si tienen muchas keys, siempre va a tener que buscar en la ejecución en dónde está esa key. Entonces va a tener que empezar a buscar, como nos decía Rodolfo, bueno, esta key es esta, no, la otra, esta la otra. Y si tenemos un montón de widgets y un montón de keys, es un proceso bastante tedioso para la aplicación. Además de que si vemos cómo se empieza a ya, por ejemplo, tienes un page storage o un global key, ya es una sintaxis un poco más compleja, y si tienes un montón de estas, se vuelve un código más complejo que no es tan necesario realmente.
No se recomienda entonces esto, ya que si vas a usar una global key de esta manera, que tengas que instanciarla mucho, hay algo mucho mejor y lo que nos estaba diciendo ahora José, y son los manejadores de estado. Los manejadores de estados ya te hacen referencia del widget y su estado, sin necesidad de instanciar tantas veces. Entonces, para aplicaciones que son así tan complejas, es preferible usar un manejador de estados que una key, porque realmente sería redundante. Si usarías un gestor de estados y una key, ya no necesitarías la key en muchos casos. Ahora, pero entonces, ¿en qué casos sí se recomienda usar las keys? Bueno, se recomienda usar las keys cuando quieras conservar un estado entre un árbol de widgets muy específico. Digamos que es una lista de widgets que tiene el mismo tipo, ¿cierto? Una lista que permite reordenar o, como la mostramos ahorita, buscar una información específica. Listo. En esa jerarquía añadámosle, en una lista pequeña, añadámosle una key donde simplemente haga la referencia a eso y ya simplemente, bueno, es este widget el que quiero y te lo lleve allá directamente. También se puede pues, relacionar con el estado y hay algo muy importante que una key se relaciona mucho con las animaciones. Este apartado lo vamos a ver en nuestra próxima sesión, que vamos a hablar netamente de animaciones en Flutter, pero un contexto así pequeño, y es que el uso de las keys es muy bueno, ya que si usted desea realizar una transición entre widgets, puede usar una key para identificar ambos de una manera única, ambos widgets, y establecer esa conexión que relacione a ambos. Entonces es una muy buena opción. Entonces, resumiendo algunos casos prácticos en los que sí deberíamos de usar las llaves en Flutter, sería entonces en los ejemplos que mostramos, que es, por ejemplo, una lista que se reordene, que simplemente quieras hacer eh, guardar un estado para que Flutter lo mantenga mientras se reorganiza o mientras se desplaza ese widget. Ahí lo podríamos usar. Cuando se es un formulario, para que los campos de entrada, ahí por ejemplo correo, sexo, lo que le quieras poner, se mantenga mientras se completa el formulario. Ahí podríamos hacer ese uso de las keys. Cuando se usa, por ejemplo, una navegación entre pantallas, y desea mantener el estado de esa pantalla, por ejemplo, como el page storage, ahí sería perfecto. Quiero mantener el estado en que quedó esta lista o esta pantalla, que me devuelva y vuelva a quedar ahí. Excelente. ¿Cuándo más? Cuando se quiera activar o desactivar un widget como tal, pero quiero que se conserve algún estado y que cuando se vuelva a tener, que vuelva a ser como relación a él. Entonces ahí podríamos mirar a ver qué es realmente la funcionalidad que queremos y añadir y usar las key allí. Y ya por último, otro escenario muy normal sería entonces en las animaciones, ya que pues puede manejar de una manera única cada tipo de animación y reproducirlas o detenerlas dependiendo pues del estado y manejarlo mediante la key. Entonces esas serían como las opciones que vemos que es prácticas para usar una key, y ya cuando es algo muy, muy robusto, es preferible usar un manejador de estados para manejar esto. Y ya por último, sería mostrar de pronto algunos widget test que hicimos en la aplicación. Ya entonces Rodolfo nos mostraría cómo podríamos, digamos, hacer unos test pequeños a estos widgets, ya que prácticamente en esta aplicación usamos muchos widgets. Ok, Eh, ok, listo, gracias, John. Ok, sí, como dice John, pues aquí no mueren las keys viven todavía para algo. Resulta que cuando hacemos widget test, pues tenemos la forma de poder acceder a de poder encontrar nuestros widgets a través de su key respectiva, ¿cierto? Entonces, para eso le hicimos unos pequeños unos test widget a esta pequeña aplicación, iniciando, por ejemplo, en el values keys. Entonces, ¿qué tenemos? Acá tenemos dos tests que lo que hacen son validar. Recordemos que este value key pues es donde está el formulario y se quita pues uno de los dos y todo esto, ¿cierto? Entonces, lo que queremos hacer es verificar que estos dos widgets realmente existan, ¿cierto? Eso es lo que va a hacer esta función. Aquí vemos verificar que existen dos text files. Para eso tenemos las value keys que vamos a utilizar. En este caso son las mismas que están dentro del código.
está acá, value key, nombre y value key correo, ¿cierto? Entonces son estas mismas, value key nombre, value key correo. Entonces, luego, ¿qué hacemos? Simplemente, pues, como que disparamos esta pantalla a su sex value, que es donde se encuentran esas keys, y la envolvemos dentro de un material app. Bueno, después de eso, aquí ya es donde viene donde usar las keys dentro del testing, ¿cierto? Si vemos aquí en nuestro find, pues tiene un método el cual se llama byKey, que lo único que nos recibe pues es una key, ¿cierto? En este caso nos recibe la key, que le pasamos, en este caso es nombre, le decimos, ok, aquí va a encontrar un widget con esta key. Repetimos este mismo proceso para el email, si vemos acá está casi lo mismo, solamente que nuestro key es el key email y no el key name. Entonces, ¿qué sucede? Esto normalmente se puede hacer con otro tipo de métodos, como por ejemplo aquí quise dejar para mostrarles que pues podríamos encontrar widgets a través pues, de un by type o un by text o un by icon, ¿cierto? De diferentes formas podemos encontrar un widget. Sin embargo, puede darse el caso de que aquí pues solamente tenemos un Floating Action Button, pero ¿qué tal si esto fuera un botón acá de guardar y otro de eliminar y los dos fueran pues el mismo tipo? Digamos que ahí ya podríamos empezar a tener ciertos problemas si esto fuese un tab, ¿cierto? Si le dijimos, si ahora más adelante les voy a mostrar mejor. Nada, el otro test es verificar que se oculta realmente un text file, ¿cierto? Que se oculta el text file de name. Para eso tenemos lo mismo. Yo sé que pues esto lo podríamos englobar dentro de otra función, pero pues lo teníamos acá para simplemente tema de explicar. Esto, pues como son keys, queríamos mostrar todo muy bien sobre las keys. Nada, hago lo mismo. Ponemos a correr el subset values. Le decimos que le haga clic a este botón y aquí es donde yo les digo que qué tal si fuesen dos botones acá y fueran del mismo tipo, pues seguramente este tab podría encontrar problemas pues ahí, ¿cierto? A no ser pues que empecemos pues aquí a hacer como una trucumagia o algo. Entonces, ¿qué sucede? Venga, esperemos un momentico que tiene que realizarse algo en la UI y ya después puede continuar, ¿cierto? Para eso es lo que tiene que realizar pues es que se desaparezca el nombre. Después de que se desaparezca, yo vuelvo a intentar a buscar aquí name. Yo sé que eso no se va a encontrar porque ya no está en el árbol de widget, ¿cierto? Ya, entonces aquí yo le digo, venga, usted no va a encontrar nada. Mire que ahí no tiene que encontrar nada. Lo mismo hago para las key, para la key email. Y aquí se le digo, venga, si va a encontrar uno porque el correo aún sigue existiendo, ¿cierto? El nombre no está, pero el correo sí. Entonces este también debería encontrar. Y por último, pues también deja aquí el Foreign Action Button. Vamos a poner a correr entonces cada uno de los test. Voy a poner este. Esperemos un momento. Se ejecuta el test, vemos que se ejecutó correctamente. Voy a poner a correr los dos. Se ejecuta el bien y se ejecuta el segundo y bien, ¿cierto? Aquí nos dijo que todo estaba bien. Entonces, en este caso, también podríamos utilizar el value. Tenemos pues el parámetro de nombre. Ahora, ¿qué sucede? Podríamos también utilizar, por ejemplo, el global key. El global key sabemos que son instancias que se crean dentro de la pantalla, por decirlo así. Acá en el global key, si vemos, la instancia se está creando aquí adentro. Normalmente, pues lo más común es esta instancia del form key, encontrarlo dentro de esta clase. Entonces, ¿qué sucede? ¿Se puede utilizar el global key? Sí, se podría utilizar, solamente que hay que tener en cuenta que como aquí se instancia normalmente dentro de esta clase, sería un poco complicado acceder a ella. Y pues uno diría, no, pues venga, simplemente me instancio otra clase, otro objeto acá. Pero resulta que ahí ya hay un problema, no sería el mismo que el que está acá, no sería el mismo que estaría acá. Por lo tanto, ya empezaría a decir, venga, yo no encuentro eso dónde está, eso está malo, ¿cierto? Entonces, por eso, pues simplemente les quería mostrar que para poder
probar entonces en el Global Key, sacamos nuestra variable que guarda el Global Key para poder utilizarla dentro de este test, ¿cierto? Si vemos este Global Key lo trae de Success Global Keys. Y acá pues de esta forma sí llega a funcionar. Listo, se ejecuta y funcionó correctamente el front key, ¿cierto? Bueno, entonces nada muchachos, esta era la presentación que les queríamos dar el día de hoy. Espero que hayan aprendido mucho. No sé si dentro de la reunión alguien tiene preguntas, y si de pronto alguien por fuera, los que nos están viendo en diferido, tienen alguna pregunta, nos la pueden dejar en la caja de comentarios, que con placer se la responderemos. Pues nada, muchachos, felicitaciones por la presentación. Creo que fue bastante enriquecedora y sé que le va a servir muchísimo a todos los desarrolladores, sobre todo de Flutter, ¿cierto? En este caso que fueron casos muy específicos y bastante prácticos, lo cual ayudará a comprender un poco mejor cómo se conforma todo el aspecto de las keys y el diferente uso que puede tener, como vimos, ¿cierto? Así que nada, felicitaciones muchachos. No sé si de pronto alguien tiene alguna duda, pregunta o comentario antes de irnos. Si no, podemos cerrar entonces el espacio. Espero les haya gustado y tengan todos un maravilloso resto de día. Igualmente, Muchas gracias por